en 1816, mientras acá, en lo que ahora es Argentina, lo que está tratando de ser Argentina, mientras se discutía acá su relación con España, con Europa en general, su identidad como nación, 200 años después todavía seguimos en eso. En Inglaterra, 1816, fue el año en que no hubo invierno con sol. Durante todo el invierno pasaron sin ver la luz del sol por la erupción del volcán Tamboro en Filipinas. Y fue obviamente un invierno muy frío y un invierno donde no salían para nada. En aquel entonces hubo un encuentro de mero aburrimiento de la escritora Mary Shelley y su esposo en la casa de Lord Byron, escritor. Y Lord Byron los desafió en una de esas veladas nocturnas que estaban haciendo de sobremesa, los desafió a él, los cuatro, es decir, a Shelley, Mary Shelley, que era escritora, y a tres más que estaban ahí de visita, a que se animaran a escribir, sobre un tema que estaba en boga en esa época, que era la idea de desafiar a Dios. Y los cuentos como, por ejemplo, los de Drácula, ese tipo de cuentos así, como surrealistas y desafiantes de la teología dominante en ese tiempo en Inglaterra, que sonaba como una cosa tan estricta, tan cerrada, alimentada con los descubrimientos de los experimentos que se hacían, por ejemplo, el doctor italiano Galvani, de donde nosotros todavía tenemos la palabra galvánico, donde experimentaban los efectos de la electricidad sobre los seres vivos. Y entre ellas la posibilidad de resucitar seres vivos, que, bueno, seres muertos. Hasta hoy nosotros tenemos la idea de una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio y lo reaniman con una especie de planchas que le ponen en el pecho y que le dan una descarga eléctrica que los vuelve otra vez a recuperar. Eso nació en esa época. Probaban, había experimentos, tomar, por ejemplo, una patita de rana, y si la patita sola, una rana muerta, obviamente, ya, y tocarla con una pila galvánica, mira qué cosa, ¿no? Galvani, el italiano. Y entonces se contraía la patita, los músculos de la patita. Entonces decían, acá está, ahí una forma de recuperar la vida. Quizá la vida está en la electricidad del cuerpo, que se empezaba a investigar así científicamente, mayormente experimentalmente, haciendo pruebas así sin mucho contenido, pero eso nos ha traído hasta el día de hoy una fuente, ¿cómo se dice? Una, una cantidad impresionante de técnicas y aplicadas a la medicina usando electricidad, que es realmente básica en la forma como es la medicina contemporánea. Muchísimos de esos experimentos, el electrocardiograma, por ejemplo. Y entonces, esta mujer, que fue desafiada por el escritor a escribir algo sobre esos temas, el tema del Prometeo moderno, es decir, alguien que le roba a los dioses, ser un poco así, como decir, un poquito desafiante delante de Dios, un poco rebelde delante de la idea de Dios. Y entonces todos escribieron, pero Mary Shelley no escribió. Pero tuvo un sueño, una noche, uno de esos sueños semi-vigilia, de donde nació nada más y nada menos que Frankenstein. Ella escribió luego esa novela donde un científico junta partes de seres humanos muertos, los junta
y en un momento la electricidad de un rayo con un sistema que ella había hecho para que, el doctor Frankenstein lo había hecho en realidad, capta en una tormenta, ese ser cobra vida. Es decir, en vez de dar Dios la vida, la electricidad le da vida en forma casi accidental a ese ser que estaba trabajando el doctor Frankenstein. Esto es un paradigma, esa la electricidad que mueve a Frankenstein, es un paradigma del espíritu. Nosotros usamos la palabra espíritu, la palabra griega en la Biblia que traduce por espíritu y la hebrea también, quiere decir el aliento, es decir, lo que nosotros respiramos. Nosotros todo el tiempo inspiramos y expiramos y siempre el aire es diferente, ¿no es cierto? Incluso el aire que entra es diferente cuando sale, porque hace el intercambio en los pulmones de oxígeno básicamente por el anhídrido carbónico, pero también de otras cosas. Y ese intercambio está asociado tan fuertemente a la vida que, por ejemplo, la idea en la antigüedad era que vos podías ver una persona que estaba quieta, que estaba inmóvil, y ¿cómo podés saber si está viva? Podrías acercar tu oído a la nariz de esa persona, a la boca, y sentir el aliento, o poner un plato frío, por ejemplo, sobre la cara, y entonces si había un poquito de vapor, vos decías, tiene aliento, todavía tiene vida, y de ahí la palabra aliento de vida. La palabra griega es neuma, de donde viene nuestra palabra neumático, pero donde viene la palabra espíritu, en el sentido de que hay dentro del ser humano una electricidad, una cosa que no se ve, pero que tiene un efecto poderosísimo, que es el Espíritu. Y en el creyente, el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el Espíritu mismo de Dios habitando adentro de la vida de una persona y por lo tanto dándole vida. No vida biológica como Frankenstein, sabés que hubo un problemita con el monstruo, que el monstruo después era medio alocadito y hacía desastres, y que está implícita ahí la idea de que si yo quiero ser Dios en la creación, a veces sin querer genero un monstruo que después no lo puedo parar. El apóstol Pablo se refiere a esto haciendo una defensa porque lo habían estado criticando. Entonces él dice, bueno, me voy a defender de lo que se estuvo diciendo por ahí, que me enteré, que algunos estuvieron, salieron en las redes, a mí me llegaron unos WhatsApp donde decía que ustedes habían hablado mal de mí y yo les quiero explicar. Segunda Corintios 3, 4 al 6. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y esta es la frase que quería levantar hoy. La letra mata, pero el espíritu da vida. Vos fijate que él menciona la palabra de ser competentes por capacitación. Y en la capacitación, si vos has ido a alguna capacitación de algo, fíjate que lo primero que arrancan es con la letra. Dicen, bueno, lean el capítulo 2 y lo vamos a discutir en clase. Eso es capacitación. Pero Pablo dice, la capacitación espiritual de la vida no viene de la letra. Una persona puede hacer todos los cursos que quiera y su vida va a ser un desastre delante de Dios. Pero ¿qué es lo que le da verdadera vida? El Espíritu Santo, hablando al espíritu de la persona en su interior. De manera que yo quisiera esta mañana pensar esto, para que vos lo pienses para tu propia vida, para la vida mía. Así crecemos y nos mejoramos un poco, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacemos durante el día de hoy vamos a hacer, que son referidas
a distintos aspectos de nuestra vida, del trabajo, de la comida, de la higiene, de las cosas que hemos de hacer, y cuántas cosas haremos que tienen que ver con nuestro espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. Te lo dejo como para que lo pienses.